Mi suegra intentó nombrar a mi hija como la exesposa de mi esposo. Hace un par de días di a luz a mi hija, y desde entonces mi suegra nos ha estado dando muchos problemas. Esta señora, llamémosla Juana, ha estado constantemente obsesionada con la idea de ponerle a mi hija el nombre de la difunta esposa de mi esposo. O sea, honestamente, eso ya de por sí es bastante raro. Pero fue más allá de lo imaginable para asegurarse de que eso pasara, y por eso mi esposo y yo decidimos cortarla por ahora porque simplemente es demasiado con lo que lidiar. De hecho, ha sido demasiado desde hace bastante tiempo. Desde que empecé a salir con mi esposo, ella siempre insinuaba que nunca iba a poder olvidar a la exesposa de mi esposo, Maritza. Lo cual ya es extraño, porque ellos se separaron hace mucho tiempo, mucho antes de que yo conociera a mi esposo. Maritza y mi esposo se conocieron cuando estaban en la universidad, salieron un par de años y se casaron a los 22. Pero ese matrimonio lamentablemente no duró mucho porque Maritza quería tener un bebé, y en ese momento mi esposo no estaba listo. Así que después de unos 2 años de matrimonio, decidieron separarse de manera amistosa porque lo que querían de la vida era muy diferente. Maritza pudo aceptarlo, pero por alguna razón, Juana no pudo asimilar el hecho de que ella ya no iba a formar parte de la familia. Mi esposo y Maritza siguieron siendo amigos y, sorprendentemente, incluso Juana mantuvo la misma relación con Maritza, lo cual nunca fue un problema para mi esposo, hasta que empezó a salir conmigo y Juana comenzó a compararla conmigo. Mi esposo y yo nos conocimos 3 años después de su divorcio, y tras 6 meses de noviazgo él decidió presentarme a su familia. Me llevé bien con todos, excepto con Juana, porque durante toda la cena no dejaba de hablar de Maritza. Fue muy incómodo. Ni él ni yo nos sentíamos bien con eso. Pero no teníamos idea de lo que nos esperaba, porque mientras nuestra relación se volvía más seria, me di cuenta de que para Juana yo nunca iba a ser suficiente. Tenía su corazón puesto en Maritza, siempre me iba a comparar con ella, tratar de hacerme sentir que no era lo bastante buena, básicamente menospreciarme. Y eso era triste porque en realidad yo no tenía ningún problema con Maritza. Ella y mi esposo se habían separado en buenos términos y siguieron siendo amigos. No eran súper cercanos, pero siempre se trataban bien cuando se encontraban con el resto de su círculo de amigos. Yo la conocí y nos llevamos bastante bien. Así que en realidad no tenía ninguna razón para tener algo contra Maritza. Pero definitivamente sí tenía mucho en contra de Juana. Y créanme, hay una razón por la que les estoy contando todo esto, porque lo que Juana me está acusando de hacer ahora mismo es una falta de respeto total, tanto hacia mí como hacia Maritza. Lamentablemente, a Maritza le diagnosticaron cáncer de pulmón hace 2 años. Y en solo 8 meses falleció porque, desafortunadamente, el cáncer se salió de control y no respondía bien al tratamiento. Fue muy duro. Tanto mi esposo como yo estábamos bastante afectados en su funeral porque era demasiado joven para que le arrebataran la vida así. Sé que era la exesposa de mi esposo, pero al final del día, no era una mala persona y yo no tenía nada en su contra. Sin embargo, creo que mi suegra no piensa lo mismo. ¿Y por qué cree eso? Bueno, la razón es porque me he negado repetidamente a ponerle a mi hija el nombre de Maritza, porque me parece muy raro. Sí, me duele que ella haya fallecido, pero al final del día, el nombre de mi hija es decisión mía y de mi esposo. Nadie más tiene voz ni voto en eso. A pesar de eso, a los pocos meses de la muerte de Maritza, cuando se descubrió que yo estaba embarazada, Juana inmediatamente empezó a decir que se trataba de Maritza regresando en forma de nuestro bebé, y que teníamos que ponerle su nombre, lo cual es simplemente extraño y hasta espeluznante. Cerramos esa idea de inmediato, pero incluso después de eso seguía insinuando que le debíamos eso a Maritza, especialmente mi esposo, porque la razón por la que ellos se separaron fue que él no estaba listo para tener un bebé con ella. Y ahora que iba a tener un bebé conmigo, que era lo que ella siempre había querido, según Juana él le debía eso. Y seguía lanzando indirectas de que era algo que teníamos que hacer, pero nosotros simplemente no le hacíamos caso. Incluso después de enterarnos de que el bebé sería niña, cuando ella empezó a insinuar todavía más fuerte, seguimos ignorándola. Porque íbamos a hacer lo que nosotros queríamos. Finalmente, en nuestro baby shower anunciamos el nombre que le íbamos a poner al bebé, y obviamente no era en honor a Maritza ni tenía nada que ver con su nombre. Juana estaba visiblemente molesta, pero afortunadamente no dijo nada, y pensamos que ya había quedado claro que no íbamos a ponerle ese nombre y que lo había aceptado. Pero no teníamos idea de lo equivocadísimos que estábamos. Porque hace un par de días nos enteramos de lo que Juana había intentado hacer en el hospital, y ni siquiera sé por dónde empezar. Fue totalmente una locura. Básicamente, mientras estábamos en el hospital, ella decidió pedir una copia del formulario que teníamos que llenar para el acta de nacimiento, alegando que nosotros le habíamos pedido al personal que nos dejaran tranquilos un rato.
y que ella se encargaría de todos esos trámites, porque supuestamente nosotros queríamos pasar el tiempo con la bebé. Le dieron una copia del formulario, pero podía notar que había algo muy raro en toda esa situación. Así que decidieron contactarnos, y lo hicieron justo a tiempo, porque mi suegra ya había llenado el formulario por su cuenta. Había escrito el nombre que quería ponerle a nuestra hija, inspirado en el nombre de Maritza, e incluso había falsificado nuestras firmas. Estaba a punto de entregarlo, pero afortunadamente ya habíamos hablado con las autoridades del hospital, y después la escoltaron fuera del lugar. Ni siquiera nos molestamos en averiguar qué pasó después, de hecho a mí ni me lo contaron hasta mucho más tarde, porque mi esposo no quería que me preocupara por esas tonterías mientras yo todavía me estaba recuperando. Y la verdad, agradezco que no me lo haya dicho en ese momento, porque estoy bastante segura de que le habría soltado una bofetada a esa mujer o algo así. Ella es mucho mayor que yo y probablemente no debería decirlo, pero honestamente, así fue exactamente como me sentí cuando mi esposo me contó lo que había intentado hacer. O sea, insistir en algo y querer que las cosas se hagan a tu manera es una cosa, pero llegar al extremo de falsificar firmas, eso ya es una locura. En fin, después de eso tomamos la decisión de que ella ya no podía seguir siendo parte de la familia y que no queríamos tener nada que ver con ella. Obviamente, eso también significaba que le quedaba prohibido venir a ver a la bebé y que iba a quedarse sola, pero ese era su problema ahora, no el nuestro. Nosotros éramos padres de una recién nacida. Ya teníamos bastante con lo que lidiar, y no podíamos cargar con esa locura encima. Naturalmente, ella no se lo ha tomado nada bien. Se niega a reconocer que todo esto es culpa suya, y está intentando hacerlo ver como si yo fuera la responsable de todo, porque aparentemente soy yo la que está obligando a mi esposo a olvidar su pasado, ya que según ella soy insegura y estoy celosa de Maritza. Eso es lo que da a entender, que soy insegura y estoy celosa de alguien que ni siquiera está aquí ya. Y al decir todo eso no solo me insulta a mí, también le falta el respeto a Maritza, porque seamos realistas, ya ni siquiera creo que esto tenga que ver con Maritza. Creo que tiene que ver con Juana y con su necesidad de tener control sobre literalmente todo lo que pasa en la vida de los demás. No puedo probarlo, pero estoy bastante segura de que se trata de eso. En fin, ahora mismo no estamos hablando con ella. Anda diciéndole al resto de la familia que todo esto es culpa mía. Dice lo que le da la gana, y honestamente ya no sé cómo manejar esta situación. ¿Soy yo la mala por no querer que mi suegra tenga nada que ver con mi bebé? Actualización 1. Han pasado un par de días desde mi publicación anterior y he decidido que definitivamente voy a responder a todas las acusaciones de mi suegra porque esto no puede quedarse sin réplica. He permanecido callada por demasiado tiempo. He intentado evitar el drama, y claramente nada de eso ha funcionado. Así que ahora creo que es momento de que mi esposo y yo tomemos una postura clara, porque siempre hemos tratado de mantener las cosas tranquilas. Siempre hemos intentado alejarnos del drama. Nunca respondimos a nada de lo que ella decía, ni siquiera cuando nos hacía sentir incómodos repitiendo que debíamos ponerle a nuestra hija el nombre de Maritza, ni cuando me comparaba constantemente con ella para menospreciarme. Nunca dijimos nada al respecto, pero hay una línea que no se puede cruzar, y esa línea ya fue cruzada. Siempre la hemos respetado por su edad y por la relación que tenemos con ella, pero ya no puedo más. Y sí, voy a explicar por qué habíamos sido tan respetuosos hasta ahora, a pesar de que nos ha dejado muy claro que no me soporta y que no le importan en lo absoluto mis sentimientos. Básicamente, mi esposo perdió a su padre hace un par de años, y desde entonces él ha estado cuidando de su mamá. No viven juntos, pero nosotros vivimos cerca, así que él podía pasar a verla cuando fuera necesario, para que no se sintiera sola ni que no tenía a nadie en quien apoyarse. Eso era importante. Pero siento que ella se ha estado aprovechando de eso y lo ha usado como una manera de controlarnos para salirse con la suya en todo lo que quiere, y ya no vamos a permitirlo. Esa era la razón por la que no nos metíamos en ningún tipo de drama con ella. No queríamos estar en una situación en la que siempre estuviéramos en conflicto, sobre todo porque era probable toparnos con ella seguido en lugares locales. ¿Para qué iniciar una pelea si no era necesario? Esa fue la razón por la que nos habíamos mantenido al margen. Pero ya no me importa más. Así que decidimos publicar un mensaje en Facebook para que todos supieran exactamente lo que había intentado hacer. Creo que ya era hora de que la gente conociera la verdad sobre ella, y sin importar lo que diga, no puede negar nada de esto. Puede intentarlo, pero tenemos pruebas. Si queremos, literalmente podemos tomar la vía legal y pedir una orden de restricción en su contra. Estoy segura de que el personal del hospital estaría encantado de entregarnos las grabaciones de seguridad donde aparece siendo escoltada fuera de lugar y de testificar a nuestro favor. Así que sí, ella puede intentar negar lo que decimos,
pero nosotros sabemos la verdad, y ni siquiera ella puede mentirse a sí misma. Actualización 2. Bueno, finalmente hicimos la publicación y apenas han pasado un par de horas, pero ya mucha gente la ha visto y la mayoría de la familia se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que están de nuestro lado, que lo que pasó fue realmente horrible y que esperan que podamos manejarlo de la mejor manera. Así que eso ha sido muy amable de su parte. Estoy muy contenta de que la gente nos esté apoyando porque, honestamente, yo tenía mis dudas. Juana es bastante popular en la familia. Todos la quieren, así que no pensé que se pondrían de nuestro lado antes que del de ella. Tanto mi esposo como yo somos bastante introvertidos, no somos extremadamente cercanos con su familia ni nada por el estilo, pero me gusta que nos estén apoyando y que nos traten bien con todo este asunto. Obviamente, Juana se ha puesto muy a la defensiva. Decidió empezar a publicar cosas inmediatamente, defendiéndose de todas estas acusaciones, diciendo que estamos mintiendo, que lo único que queremos es poner a la gente en su contra, pero que en realidad nosotros somos los malos. Y que sabemos que estamos mintiendo. Ha hecho varias publicaciones sobre todo esto, intentando actuar como si ella no fuera la persona que estamos describiendo, fingiendo que nosotros somos los villanos y todo ese cuento. Y es ridículo, porque a estas alturas ya casi todos han decidido creer en nosotros y no en ella. Nadie tiene fe en lo que ella dice, y aún así eso no la ha detenido de seguir intentando hacernos ver como los malos. Y lo sé con certeza porque nadie ha comentado sus publicaciones para apoyarla ni nada parecido. Lo cual no es el caso con nosotros. Ni siquiera le dan me gusta. Creo que la gente está siendo muy cuidadosa con todo esto, porque hoy en día lo que pones en redes sociales sí significa algo, y supongo que nadie quiere estar asociado con lo que ella está diciendo. Pero bueno. Al final del día, hemos hecho lo que nos habíamos propuesto, contar nuestra verdad. Y eso es lo que importa. Dejando eso de lado, con la bebé todo va muy bien y estoy muy feliz de que hayamos decidido sacar a Juana de nuestras vidas, porque sinceramente, con ella alrededor, esto habría sido mucho más drama. Mis padres nos han estado ayudando y estoy tratando de no dejar que todo este lío me afecte, porque ahora lo importante es que yo esté en un espacio mental sano. Pero al final del día, sigo siendo humana y no puedo simplemente apagar mi cerebro y decir, no me importa, cuando en realidad sí me importa. Así que, aunque he estado fingiendo que no me importa el drama con Juana, la verdad es que sí. Me sigue molestando mucho que llegue tan lejos solo para hacerme enojar, para menospreciarme y para hacer parecer que yo soy el problema, cuando claramente no lo soy. No entiendo por qué tiene algo contra mí desde el principio. Nunca le he hecho nada, siempre he sido amable con ella. Y cuando no lo he sido, simplemente la he ignorado, lo cual tampoco creo que sea tan grave. Honestamente, la mayoría del tiempo solo he estado repasando nuestras interacciones una y otra vez, intentando averiguar por qué exactamente no le caigo bien, porque en serio no se me ocurre nada. No encuentro una sola razón para que me tenga tanto rechazo. Incluso lo he hablado con mi esposo y me ha dicho que él tampoco puede pensar en una razón por la que no le caiga bien, y que siempre he estado intentando entenderlo también, pero tampoco llega a nada. Nos está volviendo locos a los dos, así que hemos estado intentando no pensar en eso porque si no, nos vamos a obsesionar. Y, sinceramente, al final no importa tanto, porque la verdad es que no importa por qué no le caigo bien. El hecho es que simplemente no le caigo bien. Sin razones. Ella simplemente decidió un día que no le iba a gustar, y se ha aferrado a esa decisión toda su vida, incluso cuando eso le afecta más a ella que a mí. Porque claramente eso es lo que está pasando. Yo sigo teniendo a mi esposo a mi lado, sigo disfrutando de mi bebé, pero ella es la que está perdiendo tiempo con su hijo y con su nieta. Así que realmente, el hecho de que elija odiarme aunque le esté saliendo peor a ella que a mí, dice muchísimo sobre sus prioridades. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi actualización anterior, y en ese tiempo no hemos tenido ningún contacto con Juana. Estábamos bastante bien sin eso. Pero hoy temprano decidió venir a visitarnos y no salió nada bien, porque al principio me negué a abrirle la puerta. Estaba sola en casa con mi hija porque mis papás habían salido a comprar víveres y mi esposo estaba en el trabajo. Yo realmente no quería hablar con ella estando sola. No quería tener nada que ver con ella estando solo yo en casa, pero ella decidió no dejarme en paz. Seguía golpeando la puerta, insistiendo en que la abriera para hablar con ella, porque supuestamente era conmigo con quien quería hablar. Le repetí varias veces por el intercomunicador que no quería hablar con ella, que quería que me dejara tranquila, sobre todo porque la bebé estaba durmiendo la siesta y no quería que se despertara con todos esos golpes. Pero a Juana no le importaba.
Seguía diciendo que necesitaba hablar conmigo de todo lo que estaba pasando, porque al final del día esto estaba arruinando su relación con su hijo, y que merecía una oportunidad justa para convivir con su nieta. Y como, según ella, todo estaba pasando por mi culpa, pensaba que lo justo era que al menos hablara con ella para arreglar las cosas. Después de un rato, yo estaba literalmente al borde de las lágrimas y tuve que decirle que si no se iba, me vería obligada a llamar a la policía. O peor, llamaría a mi esposo y entonces él se involucraría, y eso arruinaría aún más cualquier posibilidad de que ella tuviera una relación con su nieta. Supongo que eso la asustó un poco, porque entonces me dijo que volvería en la tarde, cuando su hijo estuviera en casa, pero que definitivamente iba a hablar conmigo hoy. Así que ahora solo estoy esperando a que llegue la tarde, y obviamente ya hablé con mi esposo. Le conté todo lo que ella me dijo y él me aseguró que regresará a casa y se hará cargo de toda la situación, y que yo no tendré que volver a lidiar con ella. Y que si las cosas se van demasiado lejos, hablará con su abogado. Planea solicitar una orden de restricción porque esto no puede seguir así, sobre todo teniendo un recién nacido. Al final, la bebé sí terminó alterándose bastante porque se despertó con los golpes de su abuela en la puerta, y no me puedo permitir que eso vuelva a pasar. De por sí ser mamá primeriza ya es bastante duro, y no necesito que ella venga a sumarse a mis problemas. Actualización 4. Han pasado un par de horas desde mi última actualización, tal como Juana prometió, apareció unos minutos después de que mi esposo regresara del trabajo. Yo estaba en casa, pero les pedí a mis papás que se encargaran de cuidar a mi hija porque no quería que estuviera presente cuando llegara mi suegra, ya que estaba bastante segura de que habría gritos y peleas. Tuve suerte de hacerlo porque eso fue exactamente lo que pasó. Juana llegó como 15 minutos después de que mi esposo llegara, y en cuanto nos sentamos para tener la conversación que ella quería, empezó de inmediato a culparme de todo lo que había pasado. Le dijo a mi esposo que estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba, y que todo era por mi culpa, porque yo lo manipulaba para que pensara que lo único importante era lo que yo decía. Según ella, él también debía respetar su pasado, y que no podía hacerlo si intentaba olvidar a Maritza y el papel que había tenido en su vida. También empezó a hacerlo sentir culpable innecesariamente por haberse separado de Maritza porque no podía con la idea de tener hijos a esa edad, y sin embargo, ahora estaba casado conmigo y teniendo un bebé justo después de que ella falleció. Y que lo mínimo decente que podía hacer era ponerle a la bebé su nombre, en honor a ella, y que al no hacerlo, estaba fallándole. Luego se volvió hacia mí y empezó a decirme que estaba totalmente decepcionada porque siempre me había dado la oportunidad de demostrar que podía ser una buena nuera, pero que había fallado en todo. Que por eso nunca iba a dejar de compararme con Maritza, porque Maritza siempre había sido la esposa perfecta, la nuera perfecta, y que si hubiera tenido la oportunidad, también habría sido la madre perfecta. Que eso no era algo que pudiera esperar de mí. Claramente, según ella, yo no estaba preparada para ser una buena madre, y la prueba era mi comportamiento de la tarde, cuando me negué a abrirle la puerta. Para ella, eso fue despreciable y ofensivo. Lo cual es ridículo, pero bueno. No importa lo que piense, porque yo sé que voy a ser una buena mamá, y sé que ella simplemente está desquiciada. Mientras decía todas esas cosas ofensivas, mi esposo intentaba defenderme y defenderse a sí mismo, pero ella lo interrumpía constantemente. Después de un rato él se molestó tanto que empezó a gritarle, y entonces ella cambió el discurso, diciendo que nunca pensó que su hijo le iba a gritar así, y que eso era prueba de que yo lo estaba controlando. Decía que no había razón para que él se pusiera a la defensiva, porque ella solo estaba diciendo la verdad, y que no había motivo para que él se alterara de esa manera. Era desesperante, porque estaba actuando como si nosotros estuviéramos siendo histéricos, cuando claramente no era así. O sea, ella, la misma mujer que intentó cambiar el nombre de nuestra hija y falsificar nuestras firmas, nos estaba llamando locos. Después de un rato, todo se convirtió en una pelea a gritos. Madre e hijo gritándose entre sí, y yo intentando calmar a mi esposo porque nunca lo había visto perder así el control. Normalmente es muy tranquilo y sereno, pero para que reaccionara así, era obvio que Juana había cruzado un límite. En ese momento ya ni me preocupaba por ella, solo quería que mi esposo se calmara y que ella nos dejara en paz. Entonces, de repente, mi esposo le gritó que no quería volver a verla nunca más, que estaba harto de ella. Y creo que eso la descontroló, porque de pronto levantó un florero pequeño que teníamos en la mesa de centro y lo lanzó al suelo con tanta fuerza que se hizo pedazos. Yo me quedé horrorizada, pero ella seguía gritando. Así que saqué mi teléfono y empecé a grabarla mientras gritaba como loca. Eso la ofendió aún más y trató de atacarme, intentando arrancarme el teléfono de las manos. Fue ahí cuando mi esposo intervino y la empujó para sacarla de la casa. Ella siguió gritando incluso afuera,
golpeando la puerta hasta que llamamos a la policía. Y así fue como esa conversación terminó. La conclusión es que ya no queremos tener absolutamente nada que ver con ella. Estamos hartos de su locura. Ahora sí vamos a hablar con un abogado y pedir una orden de restricción porque no podemos seguir soportando esto. De hecho, ni siquiera deberíamos estar obligados a hacerlo, porque claramente ella tiene un problema y hasta que no actúe normal, no tiene derecho a estar cerca de mí, ni de mi esposo, y mucho menos de mi hija. Tuve suerte de que mi hija estaba con mis papás ese día y que tuve la precaución de mantenerla alejada, sabiendo que iba a haber mucho drama. Pero claramente no puedo estar haciendo eso todos los días. Así que ahora habrá que hacerlo de la manera difícil, y sinceramente, estoy totalmente de acuerdo con eso, siempre y cuando signifique que ella se mantendrá lejos de nosotros de ahora en adelante. Actualización 5. Ha pasado 1 mes y medio desde mi actualización anterior, y por fin tenemos una orden de restricción contra Juana. Al fin. Ahora estamos seguros de que no puede acercarse a nosotros, además de que nos mudamos de nuestra casa anterior. Yo quería estar más cerca de mis papás, así que encontramos una casa cerca de ellos y la compramos, de modo que ya ni siquiera tenemos que preocuparnos por pagar renta. Fue un poco caro, pero mis papás nos ayudaron con el dinero y estoy muy agradecida de que lo hicieran. Obviamente, Juana no tiene idea de nuestra nueva dirección y no pienso que vayamos a decírsela. Además, el resto de la familia ya fue advertida, así que en ese aspecto estamos a salvo. Fue muchísimo drama, bastante agotador, pero al menos ya se acabó. Ahora mi única prioridad es mi bebé. Todo ha sido maravilloso. Ella ha sido la parte positiva de todo esto, y mi esposo y yo nunca hemos estado más felices ni más unidos. Estuve sola en el parto, porque mi esposo solo obedecía a su papá. Esto va a ser largo, pero siento que necesito contar toda la historia. Hace poco tuve un bebé, y en lugar de pasar estos primeros días adaptándome a la maternidad, estoy atrapada reviviendo todo lo que pasó con mi esposo y su familia. Mis emociones están por todos lados y me estoy cuestionando a mí misma. Así que, pónganse cómodos, aquí va un poco de contexto. Mi suegro es un hombre muy chapado a la antigua, controlador. Es del tipo que cree que todo era mejor, en sus tiempos. Él piensa que los hombres deben ser los líderes y las mujeres deben ser obedientes. Constantemente hace comentarios hirientes sobre cómo debería vestirme, cómo debería cocinar, cómo debería atender mejor a mi esposo. Es agotador. Usualmente lo ignoro porque discutir con él es inútil. El problema es que mi esposo creció bajo la sombra de este hombre. Mi esposo no es una mala persona, en general. Puede ser dulce, divertido y atento, pero cuando se trata de su papá, es como si volviera a ser un niño desesperado por su aprobación. Él escucha todo lo que su papá dice, incluso cuando es algo claramente dañino. Ya hemos peleado por esto antes, pero siempre me decía a mí misma que mejoraría una vez que formáramos nuestra propia familia. Pensé que la paternidad lo motivaría a imponerse y a liberarse del control de su papá. Luego quedé embarazada. Mi embarazo no fue nada fácil. Desde el inicio tuve complicaciones. Sufrí unas náuseas terribles que duraron mucho más allá del primer trimestre. Desarrollé diabetes gestacional, lo que significa monitorear mi dieta constantemente, checar mi nivel de azúcar en la sangre varias veces al día y estresarme por absolutamente todo lo que comía. Estaba incómoda todo el tiempo. Mis pies se hincharon tanto que no podía usar zapatos normales. Tenía dolores de espalda que me dificultaban dormir, y sentía como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Hacia el final, mi doctora empezó a hablar en serio sobre el parto. Revisó mi historial y me explicó que la forma de mi pelvis combinada con el tamaño del bebé hacía riesgoso un parto normal. Había una alta posibilidad de que el trabajo de parto se estancara o de terminar en una emergencia. Ella recomendó programar una cesárea para evitarlo. No me obligó, pero dejó muy claro que era la opción más segura tanto para mí como para mi bebé. La verdad, sentí alivio cuando lo dijo, porque llevaba meses temiendo un parto largo que pudiera acabar en una emergencia. Yo quería lo más seguro. Así que fui a casa y le conté a mi esposo lo que dijo la doctora. Fue entonces cuando me dijo que tenía que consultarlo con su papá. Al principio pensé que estaba bromeando, pero no. En realidad llamó a su papá, le explicó todo, y luego regresó conmigo repitiendo palabra por palabra lo que su papá le había dicho. Al parecer, su papá le dijo que yo solo estaba exagerando, que las mujeres de hoy en día son flojas, que el parto debe ser doloroso y difícil, y que las verdaderas madres no evitan ese proceso. Le dijo a mi esposo que debía portarse como hombre y no dejarme escoger la salida fácil. Y mi esposo estuvo de acuerdo con él.
regresó conmigo y me dijo que pensaba que su papá tenía razón, que una cesárea era innecesaria y que simplemente no quería esforzarme con un parto natural. Me dijo que las mujeres han hecho esto desde el inicio de los tiempos sin cirugía, y que yo tenía que aguantarme. Ni siquiera me estaba escuchando a mí ni a la doctora, solo estaba repitiendo a su papá. No puedo ni describir la traición que sentí en ese momento. Estaba de 9 meses de embarazo, incómoda, agotada, asustada. Y él me estaba llamando floja. Yo no estaba pidiendo algo frívolo. No estaba pidiendo unas vacaciones ni un lujo. Estaba siguiendo el consejo médico para la seguridad mía y de nuestro hijo. Y él ni siquiera pudo apoyarme en eso. Esa noche me quedé despierta en la cama y me di cuenta de algo muy duro. Si no podía confiar en mi esposo para respaldarme en algo tan importante, entonces no podía confiar en él en absoluto. Si él prefería obedecer a su papá antes que protegerme a mí y a nuestro bebé, entonces ¿para qué? Así que tomé mi decisión. Llamé a mi doctora al día siguiente y confirmé la cesárea. Le pedí a mi mamá que fuera mi persona de apoyo. Le dije al personal del hospital que solo ella estaría permitida en la sala, y dejé de decirle a mi esposo cualquier cosa sobre el cronograma. No le dije la fecha programada. No le dije cuando entré al hospital. Cuando llegó el día, mi mamá me llevó. Estaba nerviosa, pero también tranquila, porque sabía que por fin estaba en manos seguras. La cirugía salió bien. Los doctores y enfermeras fueron amables y profesionales. Mi hija nació sana, y escuchar su primer llanto fue el sonido más hermoso que he experimentado en mi vida. Yo también lloré, en parte de alivio y en parte de alegría. Por primera vez en meses, sentí que todo iba a estar bien. Mientras estaba en recuperación, sosteniendo a mi recién nacida, no podía dejar de pensar en mi esposo y en su papá. Pensaba en cómo, durante los momentos más aterradores y vulnerables de mi vida, el hombre que se suponía que debía amarme incondicionalmente eligió las ideas pasadas de moda y machistas de su papá por encima de mí. Y pensé en cómo nunca podría perdonar eso. Y fue ahí cuando se me ocurrió la idea de la tarjeta. Cuando estuve lista, tomé una tarjeta en blanco y presioné el piecito de mi hija en tinta. Lo estampé en el papel, su huella perfecta, y debajo escribí: "Gracias por convertir a tu hijo en un perdedor solitario a los 35 años". Se la envié por correo a mi esposo y a mi suegro. Ese fue mi adiós. La reacción fue intensa. Mi esposo me llenó el teléfono de mensajes furiosos, exigiendo saber cómo podía haberlo dejado fuera de esa forma. Sus papás me llamaron una bruja sin corazón, diciendo que arruiné su familia. Incluso algunos amigos en común piensan que fui demasiado dura con la tarjeta. Pero mi mamá dice que hice lo correcto. Ella dice que mi hija y yo estamos a salvo, y que eso es lo que importa. Dice que no le debo disculpas a nadie por elegir sobrevivir. Aún así, sigo dudando de mí misma. ¿Fui demasiado extrema? ¿Exageré? ¿Debí darle otra oportunidad? ¿O fue este el momento que demostró quién es él realmente? No lo sé. Lo único que sé es que estoy aquí, sentada con mi bebé en brazos, mirándole su carita diminuta, y me siento a la vez más fuerte y más sola de lo que jamás me había sentido. Así que, Reddit, díganme, ¿soy yo la mala por dejar a mi esposo justo después de dar a luz y enviarle esa tarjeta a él y a su papá? Actualización 1. No esperaba que mi publicación original recibiera tanta atención. Leer todos los comentarios fue abrumador, pero en el buen sentido. Me dio muchísima claridad y, la verdad, validación que no sabía que necesitaba. Pensé que debía volver con una actualización porque las cosas se han movido desde entonces. Después de que envié la tarjeta, mi esposo apareció en el hospital de todos modos. Yo no le había dicho la fecha, pero debió adivinar por mi silencio. Intentó entrar a mi habitación, pero las enfermeras fueron firmes porque yo había dejado claro que no estaba permitido. Podía escucharlo gritando en el pasillo mientras yo tenía a mi recién nacida en brazos, y recuerdo pensar lo absurdo que era que esa fuera su reacción. No preguntó, ¿cómo está mi esposa?, ni, ¿cómo está mi bebé?, solo estaba furioso porque no tenía el control. Al final, seguridad lo escoltó afuera. Cuando me dieron de alta, me fui a casa con mi mamá. Ella ha estado quedándose conmigo y ayudándome con la bebé, y no sé qué haría sin ella. Esas primeras noches fueron brutales. Privación de sueño, hormonas, recuperación de la cirugía, pero cada vez que miraba a mi hija, me sentía con los pies en la tierra. Ella vale todo eso. Mientras tanto, mi esposo ha estado en espiral. Pasa de rogarme que lo reciba de nuevo a enviarme mensajes horribles diciendo que arruiné su vida. Ni una sola vez ha pedido disculpas por ponerse de parte de su papá o por llamarme floja. Cada disculpa viene envuelta en culparme por
avergonzarlo. Su papá es aún peor. Me dejó un mensaje de voz diciendo que, si yo fuera una verdadera esposa, estaría tratando de reconstruir la familia, no de destruirla con tonterías feministas. Ni siquiera me molesté en responderle. Legalmente, ya inicié el proceso de separación. Mi mamá me puso en contacto con una abogada especializada en derecho de familia. Ahora mismo, la gran pregunta es la custodia. No estoy tratando de sacarlo completamente de la vida de nuestra hija, pero tampoco me siento cómoda con que tenga tiempo sin supervisión con ella mientras siga repitiendo las ideas de su papá sobre las mujeres. Mi abogada dijo que los tribunales suelen favorecer la custodia compartida a menos que haya un riesgo serio, pero también dijo que el hecho de que él no se presentara al nacimiento de nuestra hija y ahora esté actuando de manera inestable podría jugar a mi favor. Veremos qué pasa. Emocionalmente, siento una mezcla de alivio y duelo. Alivio porque confié en mí misma y no dejé que me intimidaran para poner en riesgo mi salud. Alivio porque mi hija vino al mundo de forma segura. Pero también duelo por el matrimonio que creí que tenía. No dejo de pensar en nuestra boda, en las promesas que me hizo, en lo emocionados que estábamos cuando supimos que estaba embarazada. Yo quería un compañero. En cambio, tuve a un hombre que dejó que su papá decidiera en mi sala de parto. La tarjeta ya se volvió medio famosa en mi familia. La mitad piensa que fue hilarante y perfecto, y la otra mitad cree que fue cruel. Pero, sinceramente, no me arrepiento. Fue el único momento en el que sentí que recuperaba algo de poder después de meses de que me callaran y me ignoraran. Fue un recordatorio de que no estaba indefensa. Que estaba eligiéndome a mí y a mi hija sobre sus tonterías tóxicas. Mi hija está prosperando. Es pequeñita, pero fuerte. Me agarra el dedo con una fuerza sorprendente, y cada vez que lo hace, pienso en el futuro que quiero para ella, uno en el que crezca viendo a las mujeres defenderse, no agachar la cabeza ante ideas dañinas y anticuadas. Ese pensamiento es el que me mantiene en pie cuando la culpa y las dudas me atacan. Así que así están las cosas. Ahora soy madre soltera, antes de lo que jamás pensé, pero curiosamente me siento tranquila al respecto. Prefiero criarla sola en paz que con alguien que cree que mi cuerpo y mis decisiones dependen de la aprobación de su papá. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Sus palabras realmente me ayudaron a ver que no estaba loca por dejarlo. Actualización 2. Abróchense el cinturón porque las cosas se pusieron mucho más desordenadas desde mi última publicación. No pensé que la vida pudiera volverse aún más dramática, pero mi futuro ex y su papá aparentemente decidieron tratar toda esta situación como un juego que podían ganar solo con terquedad. Spoiler, les salió mal. Un repaso rápido para quienes no vieron lo original. Mi suegro me llamó floja por necesitar una cesárea, le dijo a mi esposo que se portara como hombre y me la negara, y mi esposo se puso completamente de su lado. Yo programé la cirugía de todos modos, di a luz con mi mamá a mi lado, y luego les envié a mi esposo y a mi suegro una tarjeta con la huella del piecito de mi hija que decía: "Gracias por convertir a tu hijo en un perdedor solitario a los 35 años". Desde entonces, todo ha sido una montaña rusa. Después de mi primera actualización, inicié los trámites legales para separación y custodia. Pensé que mi esposo se calmaría una vez que hubiera abogados de por medio, pero en lugar de eso, él y su papá redoblaron la apuesta. Decidieron jugar sucio. Mi esposo intentó argumentar en la corte que yo lo había excluido unilateralmente del nacimiento y que eso demostraba que no estaba dispuesta a ser una comadre. Su papá incluso presentó un testimonio escrito raro diciendo que yo estaba corrompiendo la santidad de la maternidad al elegir cirugía. Mi abogada los destrozó a ambos. Básicamente le dijo al juez que las decisiones médicas son entre paciente y doctora, no parientes entrometidos. Lo mejor fue que mis expedientes médicos me respaldan por completo. Ahí claramente se muestran los riesgos, la recomendación de la doctora, y que la cesárea no era un capricho, sino una precaución necesaria. El juez no parecía nada impresionado con el argumento de mi esposo. En un momento, él trató de presentarse como si lo hubieran excluido de su rol legítimo como cabeza de familia. El juez lo interrumpió de inmediato y le recordó que los tribunales no reconocen lo de cabeza de familia ni autoridad en casos de custodia. Ver cómo se le ponía la cara roja fue, honestamente, chef's kiss. Mientras tanto, mi suegro ha estado perdiendo la cabeza. Llamó tantas veces a la casa de mi mamá que tuvimos que bloquearlo en todos los teléfonos. Incluso mandó una carta diciendo que planeaba demandarme por derechos de abuelo. Mi abogada se rió en voz alta cuando se la mostré. Él no tiene ningún fundamento legal, y lo único que logró fue verse aún más controlador. Ahora, aquí viene lo picante.
Durante todo esto salió a la luz que mi esposo había estado viviendo otra vez con sus papás desde que lo eché de la casa. Resulta que renunció a su trabajo durante mi embarazo porque su papá le dijo que era humillante trabajar bajo una gerente mujer. Así que no solo se puso en contra de mí con respecto a mi salud, sino que también saboteó nuestra estabilidad financiera mientras yo estaba embarazada. Yo no tenía idea, porque me decía que estaba trabajando desde casa. Se me cayó la mandíbula cuando lo descubrí. El hombre literalmente pasaba el tiempo jugando videojuegos en su antiguo cuarto mientras yo iba a citas médicas con un embarazo de alto riesgo. El tribunal, obviamente, no lo vio con buenos ojos cuando se discutió la custodia. Mi abogada señaló que él no tenía residencia estable propia, no tenía empleo actual, y tenía un historial de poner las opiniones de su papá por encima del bienestar de su esposa e hija. Ahora mismo, solo le han concedido visitas supervisadas. Tiene 2 horas a la semana en un centro de visitas. Lo odia, y su papá al parecer va con él cada vez, sentado ahí como un chaperón amargado. El personal del centro ya notó que mi suegro intenta interferir durante las visitas, y han tenido que recordarle que el tiempo es para mi esposo y la bebé, no para él. No voy a mentir, la parte sarcástica en mí se carcajeó cuando leí eso en el informe. En cuanto a mí, estoy mejor de lo que pensé que estaría. No es fácil ser madre soltera, pero mi mamá es una rockstar y he construido un pequeño pero fuerte sistema de apoyo a mi alrededor. Amigas me traen comida, vecinos pasan a preguntar cómo estoy, y sobre todo los extraños de Reddit dándome ánimo me han ayudado más de lo que puedo explicar. Mi hija está prosperando. Está cumpliendo todos sus hitos, y cada vez que la veo sonreír sé que tomé la decisión correcta al dejarlo. Emocionalmente, pasé de la tristeza, al enojo, y ahora al empoderamiento. Al principio lloré por el matrimonio que pensé que tenía. Luego sentí rabia de lo fácil que le resultó tirarme debajo del autobús. Y ahora siento que esquivé la bala más grande de mi vida. Imaginen criar a una hija con un hombre que toma los consejos de crianza de su papá como si fueran palabra sagrada. Imaginen tener que explicarle a mi hija por qué su papá cree que el dolor de una mujer es flojera. No, gracias. La tarjeta. Ah, sí. La infame tarjeta se volvió medio legendaria. Mi tía incluso enmarcó una copia como broma y la colgó en mi pasillo. Cada vez que paso, sonrío. Mi esposo anda diciéndole a cualquiera que lo escuche que fue lo más cruel que alguien le ha hecho. Honestamente, si una tarjeta sarcástica es el peor trauma de su vida, entonces la ha tenido bastante fácil. Mi suegro anda diciendo que yo emasculé a su hijo y arruiné su hombría. Lo que no se da cuenta es que cada vez que abre la boca está probando mi punto. Porque si la hombría puede ser destruida porque una mujer toma una decisión médica sobre su propio cuerpo, entonces tal vez esa hombría no valía mucho para empezar. Así que sí, las cosas están intensas. El proceso en la corte sigue, pero hasta ahora todo se ha inclinado a mi favor. Mi esposo y su papá están desesperados por parecer responsables, pero es difícil lograrlo cuando no tienes empleo, vives con tus papás y te la pasas despotricando sobre el feminismo en audiencias de custodia. Yo solo me estoy enfocando en mi hija y en construir una vida sin sus tonterías. ¿Me siento mal a veces? Claro. Hay momentos en los que desearía que mi hija tuviera un papá que la mereciera, pero entonces recuerdo el camino al hospital, cuando él gritaba porque lo excluí mientras yo sostenía a nuestra recién nacida. Y recuerdo los 9 meses de escuchar, aguántate, mientras mi cuerpo se rompía. Y se me quita la culpa. Así que aquí lo dejo. Estoy avanzando. Ellos siguen atrapados en su burbuja tóxica, y mi hija crecerá sabiendo que su mamá se negó a inclinarse ante el control de nadie. Actualización 3. Pensé que las visitas supervisadas y el proceso en la corte calmarían las cosas, pero mi esposo y su papá decidieron que, en lugar de comportarse como adultos, iban a tratar esto como una especie de cruzada. Y como son pésimos con la estrategia, todo les está explotando en la cara en tiempo real. Después de que el juez ordenó visitas supervisadas, honestamente pensé que mi esposo apretaría los dientes y jugaría el juego en silencio hasta ganarse más tiempo. Eso es lo que haría una persona racional que realmente quisiera ver a su hija. Pero no. Él y su papá hicieron lo contrario. Decidieron probar que yo era la no apta. Mi suegro en realidad presentó una queja formal ante la corte alegando que yo estaba mentalmente inestable porque elegí una cesárea. Sí, leyeron bien. Su argumento era que ninguna mujer en su sano juicio se cortaría a sí misma en lugar de pasar por un parto natural. Así que, según él, el hecho de que yo hiciera esa elección era prueba de que no podía ser una buena madre. Adjuntó impresiones de páginas web de grupos radicales sobre la santidad del parto natural, como evidencia.
Mi abogada lo destruyó en 5 minutos. El juez estaba visiblemente molesto y les dijo que el tribunal no iba a entretener tonterías pseudomédicas. Verlos retorcerse mientras les daban una lección fue, sinceramente, lo mejor que me pasó en todo el año. Pero no se detuvieron ahí. Mi esposo presentó mociones alegando que yo lo estaba alienando de su hija por no comunicarme directamente con él. Mi abogada presentó tranquilamente páginas enteras de sus mensajes de texto. La mitad eran insultos rabiosos y la otra mitad súplicas patéticas. Eso demostró exactamente por qué moví todo contacto a través de mi abogada. El juez estuvo de acuerdo y ordenó que toda futura comunicación debía hacerse mediante una aplicación de crianza que registra cada interacción. ¿Adivinen quién metió la pata de inmediato? Exacto. Mi esposo, en menos de 2 días. Escribió un largo berrinche en la app sobre cómo su papá decía que los tribunales estaban en contra de los hombres y que yo estaba lavada del cerebro por la ideología feminista. Todo registrado, con sello de tiempo, y admisible. Mi abogada no podía dejar de sonreír cuando lo vio. Luego vino su movimiento más audaz y más tonto. Mi esposo presentó una petición de emergencia para custodia sin supervisión. No me lo dijo. Solo me enteré porque mi abogada recibió el aviso. En la petición decía que yo estaba impidiendo que él creara un vínculo y que la niña estaba en riesgo de no formar una relación con él. El problema es que una petición de emergencia requiere evidencia real de daño inminente. Él no tenía ninguna. La rechazaron casi de inmediato. No solo fue rechazada, sino que el juez les advirtió que si seguían presentando mociones frívolas, consideraría sanciones. Mi abogada ya está preparando una moción para pedir sanciones, citando recursos judiciales desperdiciados y acoso. Mientras tanto, su comportamiento en el centro de visitas ha sido un circo total. Mi suegro insiste en acompañar a mi esposo cada vez. En lugar de quedarse callado, siempre se mete. Critica la manera en que mi esposo sostiene a la bebé, critica los suministros que llevo, hace comentarios pasivo-agresivos sobre que yo no estoy ahí e incluso intenta decirle al personal cómo deberían manejar las visitas. El personal del centro ya redactó varios reportes sobre esto, y ya lo advirtieron de que está en la cuerda floja. Si no se detiene, lo van a prohibir de asistir por completo. La ironía es que mi esposo depende completamente de su papá en esas visitas. Los reportes señalan que cuando su papá está presente, lo instruye constantemente sobre qué hacer. Pero cuando el personal le pide al suegro que se haga a un lado, mi esposo se queda paralizado. No sabe qué hacer por sí mismo. Se sienta ahí incómodo, casi sin interactuar, hasta que su papá vuelve a intervenir. Todo esto ya está documentado. Pruebas claras de que mi esposo no puede ejercer de padre sin que su papá literalmente le diga qué hacer. El patrón es clarísimo. Cada vez que intentan atacarme, lo único que hacen es exponerse. La corte no está interesada en su visión anticuada sobre verdaderas mujeres o cabezas de familia. La corte quiere ver quién puede proveer un entorno seguro y estable. Y hasta ahora, ellos mismos han demostrado, una y otra vez, que no son ellos. Lo que lo hace aún más interesante es que sus mentiras siguen desmoronándose. ¿Recuerdan cómo descubrí que mi esposo había renunciado a su trabajo durante mi embarazo porque su papá le dijo que era humillante trabajar bajo una jefa mujer? Bueno, ahora eso también es parte del caso de custodia. El tribunal pidió declaraciones financieras, y la suya mostró 0 ingresos. Depende completamente de sus papás. Mientras tanto, yo estoy saliendo adelante con la ayuda de mi mamá, trabajando medio tiempo desde casa y mostrando estabilidad constante. ¿Adivinen a quién favorece el tribunal? Y aquí viene un detalle que casi me da risa de lo culpable que me sentí de disfrutarlo. Aparentemente, su propio abogado ya está harto de ellos. En la última audiencia, cada vez que mi suegro hablaba, el abogado se agarraba el puente de la nariz y suspiraba. En un punto, el juez tuvo que recordarle a mi suegro que él no es parte del caso de custodia, y el abogado parecía querer derretirse en el piso. Así que ahora mismo, las visitas supervisadas continúan, pero mi abogada está presionando para que se vuelvan permanentes, con condiciones adicionales, dado lo incapaz que se ve mi esposo sin su papá presente. Si al suegro lo terminan vetando del centro, honestamente no sé cómo va a manejarlo mi esposo. Pero ese no es mi problema. Ellos crearon este desastre. A estas alturas, ni siquiera tengo que esforzarme mucho en pelear. Ellos hacen el trabajo por mí. Cada queja que presentan, cada berrinche que escriben, cada vez que mi suegro abre la boca frente al personal de la corte, todo fortalece mi caso. Es como ver a alguien cavar su propia tumba mientras insiste en que está construyendo un castillo. Así están las cosas ahora. Es un desastre, es ridículo,
pero todo está saliendo a mi favor. Actualización 4. Así fue como finalmente se resolvió todo. Las visitas supervisadas siguieron yendo en picada. El personal del centro escribía cada vez más reportes sobre cómo mi esposo no lograba interactuar sin que su papá lo estuviera dirigiendo constantemente. Notaron que apenas participaba, a menos que alguien le dijera qué hacer. Incluso cosas simples, como cargar a la bebé o jugar con ella, requerían que lo guiaran. Cuando el personal intentaba orientarlo, él se ponía a la defensiva y se molestaba en lugar de escuchar. Los reportes mostraban una imagen muy clara: no estaba siendo padre, estaba actuando a la fuerza y con desgano bajo supervisión. Después de varias advertencias, el centro finalmente le prohibió a mi suegro asistir. Le dijeron a mi esposo que podía seguir yendo solo, pero que su papá ya no podía entrar a la propiedad. Ahí fue cuando todo se vino abajo. En su primera visita en solitario, mi esposo se sentó en la sala de visitas como un adolescente perdido. El personal escribió que pasó la mayor parte del tiempo en el teléfono, mirando a la bebé solo de reojo, y haciendo casi ningún esfuerzo por interactuar. Cuando le recordaron que ese tiempo era para que él creara un vínculo con su hija, murmuró que no sabía qué hacer. Eso se repitió por varias semanas. Luego empezó a faltar. Primero dijo que estaba enfermo. Luego que tenía obligaciones de trabajo, aunque, hasta donde sé, sigue desempleado. Y después simplemente dejó de dar excusas. El personal reportó todo, y mi abogada presentó los informes al tribunal. En la siguiente audiencia, la jueza le preguntó directamente por qué estaba faltando a las visitas. Él me culpó a mí. Dijo que yo había envenenado la relación, que era imposible conectar con su hija por mi culpa. La jueza no lo compró. Señaló los reportes de visitas mostrando que él casi no participaba ni cuando sí estaba presente. Ella se lo dijo de frente: ser padre es un rol activo, no algo que pasa automáticamente. Él se quedó en shock, como si nadie jamás se lo hubiera explicado así. El punto de quiebre llegó cuando la jueza le preguntó si quería seguir con las visitas. En lugar de decir sí y prometer mejorar, él se lanzó en un discurso sobre cómo no debería tener que probarse como padre, cómo el rol del hombre estaba siendo irrespetado en la sociedad actual, y cómo todo el proceso era indigno de él. Se extendió y se extendió, repitiendo casi palabra por palabra lo que su papá siempre dice, hasta que la jueza lo interrumpió. Después de eso, la jueza dio su fallo: las visitas supervisadas continuarían por 3 meses más, pero si él volvía a faltar o se rehusaba a participar, se suspenderían indefinidamente. Fue muy clara: la responsabilidad era enteramente de él. Nada de más excusas, nada de culparme, nada de esconderse detrás de su papá. Desde entonces, ha faltado a todas y cada una de las visitas. No se ha presentado ni una sola vez. El tribunal ya programó una revisión, pero mi abogada dice que básicamente está decidido. Si sigue negándose, las visitas serán suspendidas, no terminadas del todo. Podría pedirlas de nuevo en el futuro si algún día se recompone, pero mientras tanto, queda fuera. Lo surrealista es lo callado que se volvió todo después de eso. Antes, mi teléfono explotaba a diario con mensajes de rabia. Su papá se la pasaba gritando y quejándose. Ahora, nada. Es como si se hubieran rendido en cuanto la corte dejó claro que todo dependía únicamente de él. Yo pensé que seguirían peleando, pero sin su papá físicamente ahí para azuzarlo, mi esposo simplemente se desvaneció. Se siente extraño. Durante meses, todo fue una batalla. Siempre me preparaba para el siguiente berrinche, la siguiente emoción absurda, la siguiente explosión en la corte. Ahora hay silencio. Y en lugar de sentirme culpable o triste, me siento aliviada. Porque la verdad es que él mostró exactamente quién es. Cuando ya no podía apoyarse en su papá, cuando estaba solo con su hija, eligió alejarse. Eso no es culpa mía. No es algo que yo causé. Eso es él. El caso aún no está oficialmente cerrado, pero todos sabemos hacia dónde va. Mi abogada dice que probablemente pronto quedará resuelto, con la custodia totalmente a mi favor, a menos que él haga un cambio milagroso. Ella lo duda. Yo también. Actualización 5. Una última actualización para todos los que han seguido la historia. El caso ya terminó oficialmente. El divorcio se finalizó la semana pasada y la custodia me fue otorgada completamente a mí. Mi ex ni siquiera lo impugnó al final. No se presentó a las últimas 2 audiencias. La jueza suspendió sus visitas de forma indefinida debido a que no se presentaba y a la falta de esfuerzo. Si alguna vez quiere volver a solicitarlas, tendría que demostrar estabilidad, empleo y haber completado clases de paternidad. Pero, sinceramente, dudo que lo haga.
Así que eso es todo. Entré en este proceso como esposa y salí como madre soltera con custodia total. No es la vida que me imaginaba, pero es una vida en la que mi hija y yo estamos seguras y en la que nadie más decide mis elecciones nunca más.